Bien, hermanos, segunda de Crónicas, capítulo 35, y vamos a leer los versículos 20 al 27. Vuelvo a repetir la cita bíblica, segunda de Crónicas, capítulo 35, y leeremos, comenzamos leyendo el versículo 20 y leemos hasta el 27. Dice la palabra de Dios así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, o sea, los sirios, los asirios. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, le damos por su palabra. Gracias por su presencia aquí en medio de nosotros, y gracias por todo lo que hemos escuchado, todo lo que usted nos ha estado hablando a través de su siervo, a través de su palabra. Gracias, Señor, muchas gracias. Ayúdenos, oh Dios, a ponerlo en práctica. Tenemos que siempre pensar en que tenemos que decidir. Nosotros decidimos, nosotros tomamos la decisión. Permitimos que su palabra nos entre por un oído y nos salga por el otro, o queremos, Señor, retenerla y pedirle a usted: Señor, ayúdame a ponerla en práctica. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Hemos decidido estar aquí porque queremos venir a adorarle, a alabarle y a escuchar de su palabra. Señor, ayúdenos a continuar decidiendo cosas positivas, cosas buenas, cosas que nos ayudan en nuestra vida espiritual, cosas, Padre, en las cuales nos traerán bendiciones. Gracias, en el precioso nombre de Jesús le pido todo esto, y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, voy a estar hablando acerca de las decisiones, y las primeras palabras que quiero decir es: cuidado con nuestras decisiones, porque podemos decidir o tomar decisiones malas, y todos en algún momento tenemos, y siempre, yo creo que constantemente tenemos que tomar decisiones. Ahorita usted va a decidir si esta palabra que voy a estar compartiendo la deja. No le importa, no le interesa. Usted decide si desea, si pone el deseo de ponerla en práctica, aunque con nuestras propias fuerzas no podemos, pero nosotros decidimos, y le pedimos a Dios que nos ayude. Decidimos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender lo que voy a estar, o lo que vamos a estar escuchando, lo que yo voy a estar hablando y lo que usted va a estar escuchando. Siempre tenemos que estar tomando decisiones. Unas son más importantes y otras son menos importantes, pero al final todas son decisiones. Usted decidió para venir a estar aquí en este lugar, en este momento, porque
hay una lucha. De seguro que el diablo o la carne, o el diablo a través de la carne nos dice, mejor quédate otro rato en la cama, quédate. Yo decido si mi esposa está enferma, que Dios la guarde y la cuide, si me quedo en la casa como pretexto. Si hay necesidad de quedarme, pues amén, tengo que quedarme, atenderla y todo, o viceversa. Pero si lo uso como pretexto, yo decido si lo uso como pretexto y ya no venir a la iglesia. Puede ser ella, puede ser yo o cualquier otra persona. Yo decido qué voy a hacer. Yo decido dónde voy a congregarme, donde me prediquen la palabra de Dios o donde haya mucha emoción y cosas que alientan la carne. Yo decido, usted decide, cada uno de nosotros decidimos. Cada uno de nosotros tomamos la decisión si quiero seguir a Cristo de verdad o quiero seguir la carne o quiero seguir el mundo, quiero seguir haciendo las cosas que a la carne le gustan o quiero mortificar la carne, quiero sacrificar la carne porque quiero obedecer a Cristo, porque yo sé que ahí hay bendición. La bendición la voy a recibir si decido obedecer a la palabra de Dios, obedecer al Señor Jesucristo. Me estoy explicando, hermanos. Amén. Vivimos, hermanos, una vida de decisiones. Usted decide si ama a su prójimo o no lo ama. Usted decide si va a vivir una vida llena de orgullo, llena de soberbia, o va a decidir ser humilde y ser obediente. Yo decido si apoyo los ministerios de la iglesia o no los apoyo, si me da igual. Yo decido. Cada quien, hermanos, mire, este rey, Josías, a los 8 años que comienza él a reinar, vamos a ver algunos pasajes del reino de Josías, porque voy a estar hablando de Josías, pero él era un niño de 8 años. Tenemos este niño Josías, de 8 años, comienza a reinar, y tenemos otro niño de 8 años, en el capítulo 36, el que leyó el hermano Pablo, Joaquín, se llama Joaquín, tenía 8 años también, 2 niños de 8 años. Pero Josías decidió obedecer a Dios. Y este otro niño, Joaquín, decidió ser un rebelde a Dios. O sea, cada uno decidió. Entonces, ¿yo qué voy a decidir? Si yo decido ser obediente a Dios, la bendición va a ser para mí, ¿verdad, hermano? Amén. Si usted decide obedecer a Dios, la bendición va a ser para usted. Y esa bendición puede abarcar a las demás personas que nos rodean. Si yo soy bendecido, mi esposa recibe bendición y somos bendecidos. Pero si ella decide desobedecer a Dios, pues le van a venir problemas a ella. Entonces, en un hogar, hermanos, usted decide si obedece a Dios, usted decide si desobedece a Dios. La pareja puede tener decisiones diferentes, pero tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Yo decido obedecer a Dios, pues tengo que apoyar a mi esposa. Mira, vamos a hacerlo así, vamos a obedecer al Señor. O sea, vivimos una vida en la cual tenemos que estar tomando decisiones. Yo decido, cuando yo entro aquí, voy a entrar con alabanza al Señor, dando gracias a Dios. Yo decido si voy a ser amable con las demás personas. No los puedo saludar de mano, pero pues, hermanos, Dios los bendiga a todos. Yo decido si los amo o yo decido si no los amo. Yo decido si acaso me voy a comportar de una manera soberbia o voy a comportarme de una manera humilde. Si yo decido comportarme de una manera soberbia, Dios pronto me va a tratar conmigo duramente, porque dice, si soy hijo de Dios, dice la palabra de Dios que a Dios al que ama disciplina, como el padre al hijo. Si soy un hijo de Dios, Dios va a disciplinarme, ¿verdad? Porque yo estoy decidiendo ir en contra de la voluntad de Dios. Pero si yo decido ser humilde, voy a ser bendecido, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, hermanos, vivimos una vida llena de decisiones o una vida en la cual yo tengo que estar tomando decisiones constantemente. Y tenemos que estar, hermanos, y también eso es una decisión, despierto a cada vez que viene algo. Para yo tomar una decisión tengo que estar despierto. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo mejor? Para decidirlo por lo mejor, ¿verdad? Decidir lo que a Dios agrada.
Así que ahora, hermanos, algunas decisiones malas nos pueden llevar a situaciones muy penosas y dolorosas. Y eso es así, hermano. A veces tomamos decisiones equivocadas y vamos a sufrir situaciones penosas. Otras, pues no tanto. Pero en fin, todas las decisiones traen consecuencias. Si son malas decisiones, van a venir malas consecuencias a mi vida. Algunas muy penosas, dolorosas, y otras no tanto. Pero y muchas de las veces, hermanos, las consecuencias no vienen así rápido. No es porque ahorita yo decido ser de una manera soberbio con ustedes y ya, pum, me va a caer un rayo en la cabeza y saliendo. No. Probablemente yo continúo actuando de esa manera hasta que el Señor me va a dar de alguna manera que algo va a suceder. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dios va a tratar conmigo de alguna manera. Porque estoy decidiendo ser desobediente a Dios, ser rebelde a Dios. Ahora, lógico que las buenas decisiones van a traer bendición siempre a mi vida, consecuencias favorables y agradables en mi vida, en nuestra vida, en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Qué decisión voy a tomar? Hay un canto que dice, es un himno, creo que dice, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Ahora, pero no es nada más voy a decidir aceptar a Cristo y listo. No, todo el tiempo voy a continuar tomando decisiones. Y las decisiones las voy a tomar en la carne o las voy a tomar en el Espíritu. Que sea el Espíritu Santo el que me esté guiando a yo tomar las decisiones. Ahora quiero comenzar con el ejemplo de este rey Josías. Este rey Josías, hermano, fue una persona que siempre se esforzó. Y vamos al capítulo 34, por favor, hermanos. En el capítulo 34, y vamos a ver el verso 1 y 2. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Mire, su reino fue de 31 años. Él murió bien jovencito, ¿no? Bueno, no jovencito así como de 18, no, de 39 años, pero para mí estaba joven. Tal vez si yo tuviera 15 dijera, no, pues ya estaba viejo, ¿verdad? Pero para mi edad era joven. Yo no sé quién, tal vez el hermano Leo tiene 39 años, no sé qué edad tiene y no me tiene que decir, ¿verdad? Pero es una persona joven, para mí es una persona que todavía está joven. Y él murió de 39 años. Su reino fue de 31 años. Pero qué interesante, hermanos, que él, y ese es el punto principal que yo quiero tocar. Él fue una persona desde su niñez, bueno, a los 16 años, vea lo que dice, vamos a leer el pasaje. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahora, hermanos, algo bien interesante también, que su papá era un diabólico, satánico, un perverso, un malvado, el papá de él. Pero el abuelo, la vez pasada prediqué acerca del abuelo, que era Manasés. El abuelo fue una persona que tuvo una experiencia bien fuerte con el Señor porque Dios lo disciplinó duramente. Él se apartó de las cosas de Dios habiendo sido hijo de una persona que amaba al Señor, así como tipo Josías. Hizo muchas cosas muy buenas, muchas reformas en el país de Israel. Obró a favor del Señor, a favor de la palabra de Dios, a favor de la ley de Dios. El rey Ezequías tiene ese hijo Manasés. Ese hijo Manasés dijo, no quiero yo nada con las cosas de Dios. No, y él decidió. Manasés decidió ser desobediente a Dios. Dios tuvo que tratar con él duramente, tuvo que humillarlo horriblemente. Allí donde él estaba ya como esclavo en la cárcel, habiendo sido llevado cautivo, se humilló, decidió humillarse, porque tuvo que tomar esa decisión, se humilló delante de Dios, porque hay personas que, aunque estén pasando por una situación penosa, difícil,
su corazón es duro y no puede humillarse delante de Dios. Pues este hombre, Manasés, porque la Biblia así nos lo enseña, él decidió humillarse delante de Dios y reconocer que sin Dios no era nada. Hermanos, maravillosamente, y usted lo ha leído y estuvimos viéndolo hace algunas semanas atrás, Dios lo restauró a su reino, lo sacó de ahí, de la cárcel donde estaba, estando en un imperio poderosísimo. Dios lo saca, lo lleva a Israel, le restaura su reino y después viene a ser un siervo útil en las manos de Dios. Nace o tiene un hijo que se llamaba Amón. Este hijo Amón fue un perverso, un pervertido. De ahí nace Josías, y Josías era un niño que quería servirle al Señor. Dice que de 8 años comenzó a reinar porque el papá murió muy joven, por rebelde, satánico, diabólico, perverso. Y luego continúa diciendo la palabra de Dios, versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado. Entonces este Josías tenía 16 años de edad cuando él comenzó a buscar al Dios de su padre. Ya él toma la decisión, él quiere de su corazón buscar al Señor. Él comenzó a buscar a Dios de una manera personal, no presionada, sino personalmente. Él comenzó a buscar a Dios de su corazón. Tenía escasos 16 años, estaba bien jovencito él. Qué bueno hubiera sido, ¿verdad? Nosotros, yo al menos lo digo por mí, que a los 16 años yo hubiera buscado de Dios, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, le hubiera evitado muchos dolores de cabeza a mi esposa, y hermanos, nos evitamos muchas consecuencias en el futuro. Consecuencias. Y desafortunadamente, pues en mi vida no fue así. Pero este jovencito de 16 años, dice la palabra de Dios, el versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Tenía 16 cuando comienza a buscar a Dios. A los 20 años de edad, 12 años después de haber comenzado a reinar, a los 20 años de edad, de su edad, comienza a hacer limpieza, a reformar el país, a sacar toda la idolatría. Comenzó a quitar todos los ídolos. Y no solo en Judá, hermano, esto es algo bien importante, porque no solo lo que estaba bajo su jurisdicción, sino él viajó por todo el país de Israel para sacar, o recorrió el país de Israel para sacar la idolatría, enseñarle a la gente que eso era desagradable a los ojos de Dios. En otras palabras, este hombre jovencito, muchacho joven, 20 años tenía apenas, y comienza, hermano, pues a enseñar como quien está predicando, haciendo campaña de hay que limpiar, hay que sacar todo eso, porque todo eso es desagradable a los ojos de Dios. Versículo 4 dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales. O sea, todo era puro satanismo ahí. Los Baales eran dioses paganos, diabólicos. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y note usted el versículo 6, dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Entonces allá esas ciudades o esos lugares ya no estaban bajo su jurisdicción, porque Israel se había dividido, pero él fue y se metió, hizo campaña a enseñar y a sacar todo la perdición, pudrición, la idolatría de todo lo que había ahí. Versículo 7 dice, cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera
y quebró desmenuzando las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén, vuelve a Jerusalén. Después de haber limpiado el país y el templo, mandó a reparar el templo de Jerusalén. Todas estas cosas, hermano, que este joven rey está haciendo son cosas agradables a Dios. ¿Y quién decidió? Él decidió por sí mismo. Dijo, vamos a hacer esto. Él sintió en su corazón ese deseo de hacer las cosas de una manera agradable a Dios, de una manera que agradaran al Señor, de acuerdo a la ley de Dios. Él decidió. Dice el versículo 8, a los 18 años de su reinado, tenía 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Entonces comienza a hacer la reparación del templo, porque el templo estaba abandonado, estaba destruido, abandonado. Así que fue algo, hermanos, muy glorioso, porque cuando se inicia la reparación del templo, hermanos, no solamente Judá pusieron o cooperaron para la reparación del templo, sino también los lugares de la división del norte, ellos cooperaron para que ese templo se reparara. O sea, hubo unidad, hubo una bendición y fue algo muy glorioso. Se unieron las partes que antes o años atrás se habían dividido. Versículo 9 dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. O sea, estaban cooperando, estaban trayendo para los gastos. Dice que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de manos de Manasés y de Efraín. Estas ciudades, Manasés y Efraín, eran parte de la división del norte de Israel, que se habían dividido años antes, y todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Entonces, hermanos, comienza esa obra, algo maravilloso sucede, y algo tremendo que sucede, hermanos, cuando estaban descombrando el templo, sacando todas las cosas que estaban abandonadas, cómo estaba dañado y estaban reparando, estaban trabajando, se encuentran el libro de la ley. Se encuentran las escrituras, el libro de la ley, los 5 libros primeros, el Pentateuco, que había sido dado por Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel. Lo habían abandonado. Estaba dejado. Ya no lo leían, ya no les importaba y estaba entrastado. Como algunas Biblias, ¿verdad? Que las entrastan y luego la sacan y la desempolvan y para traerla el domingo a la iglesia. Bueno, esto ya años de que estos libros estaban abandonados. Y cuando están haciendo toda esa reparación, los encuentran, y vea el verso 14, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías. ¿Sabe quién era el sacerdote Hilcías? El papá del profeta Jeremías. Dice, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Se encuentra en ese libro y wow, que para una persona que ama al Señor hay gusto, hay gozo, hubo regocijo. Este hombre era el sumo sacerdote Hilcías, que era el papá de Jeremías, el profeta. Lo da a un escriba que se llamaba Safán, se lo da al escriba Safán y Safán, o para que se lo llevara al rey. Safán se va al rey y Safán da el reporte de todo lo que está sucediendo en la casa de Jehová, las reparaciones y todo lo que están haciendo de los trabajadores y todo. Y luego le dice el sumo sacerdote o el sacerdote Hilcías encontró este libro, el libro de la ley.
Y me imagino que el rey le dijo, léelo, quiero que lo leas. Y Safán se lo leyó porque dice que lo leyó. Se lo lee, cuando le lee el libro a Josías, que era un joven de 26 años, dice que rasgó las vestiduras que tenía puestas. Se llenó de tristeza, no sé si fue coraje, si fue tristeza, pero dice que rasgó sus vestiduras. Y diciendo, y dijo, la ira de Jehová está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos vivido una vida totalmente desobediente a lo que está escrito. Algo en desobediencia. ¿Me están siguiendo, hermanos? El pueblo de Israel, Josías y todos habían vivido ignorando las escrituras, ignorando la palabra de Dios. No se leía, no se le ponía atención, no se le daba valor, la habían desechado. ¿Para qué queremos este libro viejo? Y lo desecharon, y allá se había quedado entrastado. Cuando lo sacan y lo leen, y Josías dice, esto es la palabra de Dios, y hemos estado desobedeciéndola. Y rasgó sus vestiduras. ¿Y saben qué hizo? Mandó al papá de Jeremías, que era el sumo sacerdote Hilcías, a ese Safán, que era el escriba, y a otras personas más. Los manda con una profeta que era la abuela de Jeremías, la abuelita de Jeremías, que era profeta. Estaba casada con un hombre que era el guardián de las vestiduras. Tenía un puesto importante también, pero ella era la que Dios le hablaba y comunicaba el mensaje. Bueno, Josías envía a estas personas y esta mujer, veamos las palabras de esta mujer, ahí están las palabras de ella. El versículo 22 dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, se llamaba Hulda esta mujer, que era abuela de Jeremías, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón, o sea, a Josías, que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. O sea, esto eran palabras de Dios realmente, no eran como las profetas de ahora, ¿verdad? Como esa profeta, la esposa de Maldonado y toda esa gente mentirosa, personas endemoniadas. Esta mujer sí era verdaderamente una sierva de Dios y le dice, así ha dicho Jehová. Versículo 24 dice, he aquí yo traigo mal sobre este lugar. No le dijo, mira, no se preocupen, van a ser prosperados, como se habla hoy en nuestros días, ¿verdad? Esas supuestas profetas, ¿verdad? Que hablan pura prosperidad, o profetas, que hablan de pura prosperidad y puro engaño, pura falsa. Dice el verso 24, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, y provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Hermanos, si nos vamos al libro de Apocalipsis, ahí vemos que en el tiempo que la iglesia sea quitada del planeta Tierra, dice que la ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra. Dios va a guardar a la iglesia, Dios nos va a sacar de aquí, gracias a Dios, pero dice que la ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra, la ira de Dios. Ahora, ¿por qué? Usted sabe cómo vive el mundo hoy, hermano, en desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios. Mira, la palabra de Dios la tienen en poco, no les importa. Y dicen, personas homosexuales dicen, yo soy cristiano. El borracho dice, yo soy cristiano. El orgulloso soberbio que tiene odio contra su prójimo dice, yo soy cristiano y yo me congrego en una iglesia. Yo soy cristiano. La persona que vive en adulterio, fornicación, dice, yo soy cristiano, porque van a alguna iglesia.
le pregunta, y bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué tú piensas que eres cristiano o cristiana? ¿Qué es lo que te hace sentir? Bueno, porque yo acepté a Cristo cuando tenía 8, 10 años o 12 y viven una vida, hermano, totalmente contraria a lo que dice la Escritura. Me estoy explicando, hermanos. Ahora, ¿quién va a hacer la diferencia ahí? Bueno, cuando el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia, pues Él se lleva a los que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Los que tenemos temor hacia la palabra de Dios, que amamos la palabra de Dios, no es que somos perfectos, porque perfecto no hay ninguno aquí en la tierra, solamente Jesucristo. Pero amamos la palabra de Dios, la escudriñamos y queremos ser obedientes a ella. Y en lo que fallamos, Señor, por favor, ayúdame. Yo sé que yo fallo, por favor, ayúdame. Pero yo decido, hermanos, y vuelvo a tocar esa palabra. Yo decido, tú decides, cada uno de nosotros decidimos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? ¿Voy a seguir a Cristo o voy a seguir mi carne? Porque los que viven conforme a la carne, dice la palabra de Dios, moriréis. Dice así, ¿verdad, hermano Ramiro? Amén. Moriréis. Hermano Ramiro lo leyó hoy. Los que vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Mas los que vivís conforme al Espíritu, viviréis. Entonces, hermano, ¿yo estoy viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu? Bueno, las obras son las que me declaran eso, ¿cierto o no es cierto, hermano? Amén. Mis obras declaran. No necesito yo preguntarle a alguien más, a mi esposa o a alguien más. No, si solamente dice la palabra de Dios, examínate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, hermanos, yo decido, usted decide, cada uno de nosotros decidimos. Y el pueblo de Israel, hermanos, decidió vivir en rebeldía, en desobediencia, como la mayoría del mundo hoy ha decidido vivir en la rebeldía a Dios, a vivir en el mundo. Y desafortunadamente la iglesia muchas veces va detrás del mundo. El mundo hace así y bueno, pues aquel hace, pues nosotros también hacemos. Aquel toma venganza de mí, pues yo también, pues ¿y quién es él, verdad? Para que yo no me desquite y no me dejo y no me voy a dejar. Entonces queremos hacer como el mundo hace, queremos imitar al mundo, me estoy explicando, hermano. No estamos imitando al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que seamos imitadores de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso se atrevió a decir que fuéramos imitadores de Él, porque Él imitaba a Cristo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Tenemos que decidir. Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Josías mira esta escritura, usted lo quiere leer después en su casa, examínelo, es algo muy, muy interesante, muy importante. Cuando él examina estas escrituras, rasga sus vestiduras, rasga sus vestidos. Y vea lo que le dice la profetisa o el Señor a través de esta mujer Hulda. Dice, versículo 26, mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. Entonces, ¿qué me da a entender esto, hermano? Que cuando él vio esa escritura, se tiró de rodillas y lloró. Y dijo, Señor, hemos estado desobedeciéndote. Dice, delante de Dios, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Mire, hermano, el pueblo de Israel no tenía que haber sufrido eso. No tenía que haber sido llevado como esclavo. Es verdad que los reyes anteriores le habían fallado, habían hecho tantas cosas. Pero Dios en su amor y en su justicia, si todos los reyes hubieran obedecido a Dios, hubieran decidido obedecer a Dios,
eso se hubiera prolongado, y hasta que alguno, ¿verdad?, desobediente fallara, pues ahí, pum, ahí cayó el problema. Entonces yo decido, hermanos, si yo quiero que la ira de Dios o la disciplina de parte de Dios caiga sobre mí o no. Tú decides si tú quieres ser disciplinado por parte de Dios o quieres ser bendecido por parte de Dios. Tú decides, yo decido, cada uno de nosotros decidimos. Yo no quiero ser disciplinado por Dios. Ahora, claro, si estoy en desobediencia, yo quiero que me discipline porque yo quiero saber si estoy haciendo mal, porque si me dejas sin disciplina, entonces no soy hijo, soy bastardo. Pero yo quiero ser obediente para no tener que cruzar por la disciplina. A eso me estoy refiriendo. ¿Me explico, hermanos? Porque si yo soy obediente, voy a ser bendecido. El pueblo de Israel, hermanos, ellos decidieron rechazar, y eso lo leímos hoy, la lectura que dio el hermano Pablo. El pueblo de Israel se burlaba, porque cuando este rey Josías fue quitado, ya no estaba, los demás reyes todos fueron una bola de perversos, una bola de rebeldes, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia les enviaba predicadores, profetas para exhortarles. ¿Y por qué lo hacía? Para que se volvieran del mal camino, porque no quería que la ira de Dios cayera sobre ellos, no quería que viniera el rey Nabucodonosor y se los llevaba a todos esclavos, cautivos, iban a sufrir horribles cosas. Dios quería evitarles eso, pero ¿qué ellos hacían? Se burlaban. Eso no va a pasarnos a nosotros. Mira, estamos bien. Eso no va a suceder, eso no va a ser así. ¿Y qué pasa? Viene el ejército del reino babilonio y se los llevó cautivos, encadenados. Muchos murieron a espada y tuvieron que pagar consecuencias horribles, terribles. Ahora, el rey Josías, hermano, sigamos con el rey Josías. Él, después de todo esto, el rey hizo una gran reunión. Vamos a ver el versículo 33, por favor, ahí en el mismo capítulo 34, dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Veamos el verso 29, hermanos, adelante. Ahí en el capítulo 34 dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligasen a ellos todos, o sea, en otras palabras, comprometiéndolos. Hermanos, vamos a comprometernos, vamos a obedecer al Señor. Todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó, Josías hizo todo aquello. Después, hermano, alrededor de esa edad de 26, 27 años, él hace una reunión maravillosamente grande, y entonces reanudan la Pascua a Jehová. Vuelven otra vez a hacer la Pascua de Jehová. El rey Josías tenía alrededor de unos 26 años de edad.
Y todo estaba caminando de una manera tan maravillosa, hermano, porque había mucha bendición, mucho regocijo. Se había reunido todo el pueblo de Jerusalén, de las ciudades vecinas, de algunas ciudades de Israel, de la división del norte del país, y se reunieron y hubo mucho regocijo, mucha bendición. Y este rey era un rey jovencito, hermano. Y hermanos, cuando hay bendición, puede ser en la familia, puede ser en la iglesia, puede ser en el pueblo, todos la disfrutamos, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Todos disfrutamos de esa bendición, de la presencia de Dios. Dios se manifiesta, Dios está presente, uno se goza, uno está contento, está feliz, tiene uno paz. Hay una bendición maravillosa, hermanos. Así estaba en este tiempo Jerusalén y parte del resto de Israel, que se había dividido antes, pero lo que era Judá, Jerusalén y otras ciudades que habían venido, estaban recibiendo esa maravillosa bendición. Dice en el versículo 1, capítulo 35, dice: Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Todo estaba caminando, hermanos, de una manera maravillosa. Jehová estaba con Josías, estaba viviendo una vida gloriosa, bendecida, y todo eso era compartido con todo el pueblo de Israel. Y hermanos, tengamos mucho cuidado, que cuando estamos tan bendecidos así, Dios está con nosotros y tan bendecidos así, a veces, hermanos, se nos puede subir a la cabeza. Y pensamos, si Dios está conmigo, todo lo que yo haga, Dios lo va a aprobar. Si yo hago algo que va en contra de la palabra de Dios, Dios no lo va a aprobar. Aunque esté muy bendecido, porque mire, hermano, a veces sucede que, por ejemplo, y a mí me ha pasado, que hay una persona que necesita de oración, que uno va, ora por aquella persona, y puede ser una persona que está con mucha fiebre, y en el momento que ora, a los pocos minutos después, esa fiebre se fue. Yo he tenido esas experiencias, gracias a Dios, la gloria es para el Señor, pero como que eso lo hace a uno sentir, ¿verdad? Como que se sube uno un poquito. Y entonces uno piensa que como Dios, y le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Uno piensa que porque, bueno, Dios está conmigo y Dios es el que me guía, todo lo que, ¿verdad? Dios me está guiando, y entonces llegamos a pensar que todas las cosas que yo haga, que todas las cosas que yo diga, que todas las cosas que yo decida, Dios la va a aprobar. Pero hermano, si yo estoy tomando una decisión que contradice a la Escritura, Dios no lo va a aprobar. Así, hermano, sea el instrumento que Dios puede haber usado de una manera maravillosa. Ayer me usó maravillosamente bien, pero hoy vengo y tomo una decisión contraria a la voluntad de Dios, hermano. Dios va a tener que disciplinarme. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Y tal vez la disciplina no venga en el momento, porque yo sigo todavía con la cuerda del día de ayer, pero llega el momento en que el Señor dice: no, pues mira, tú necesitas bajarte de esa nube, porque te estás yendo por un camino equivocado. Yo creo, no sé, eso solamente Dios lo sabe, pero probablemente a Josías le haya sucedido eso. Como Dios estaba con él, Dios lo había bendecido tanto, y él estaba ya en la cima, estaba tan arriba, y toma una decisión equivocada, y esa decisión lo llevó a la muerte. Lo que leímos ahí en el capítulo 35, al final, los últimos versículos, lo que leímos hace un momento, él toma esa decisión. Este rey Necao, que era el rey de Egipto, del imperio egipcio, le dice: no te metas conmigo,
yo no tengo problema contigo, yo voy a pelear con el rey de Asiria. Él es el que me está haciendo problema, me está haciendo guerra, yo voy para allá, voy a arreglar cuentas con él. Y Josías dijo, no, y se mete. Yo no sé, porque pues no sé, Josías qué pensó, qué fue lo que le pasó por su mente, eso solo Dios lo sabe y algún día lo sabremos cuando estemos allá con el Señor, pero esto es lo que yo pienso. Que Josías haber dicho, este incircunciso me va a decir a mí qué haga y qué no haga. Porque el rey de Egipto pues no era creyente de Jehová. Y si dice que Dios lo había enviado, yo no sé cuál Dios, ¿verdad? No lo sé, eso lo sabremos cuando estemos con el Señor. Pero dice, a mí me envió Dios. Y si tú te opones a mí, te estás oponiendo a Dios, quien fue el que me envió. Ahora, yo no tengo problema contigo, el problema mío es con otro. ¿Y qué hizo Josías? Se mete, interfiere. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. Murió. Ahora, ¿qué pasa? Yo no digo que Josías se perdió jamás. No. Josías está con el Señor. Pero cometió un error. Tomó una decisión equivocada. Mire, Jeremías lloró. Jeremías había dicho, ya nos arruinamos. Ya nos arruinamos. Josías era un hombre de Dios. Y de ahí para adelante, todos los reyes que llegaron eran perversos. Y Jeremías tuvo que estar luchando y con el que más, bueno, con todos yo creo, pero con el que más luchó fue con ese Sedequías. Y ese Sedequías, Jeremías trató bastante con él. ¿Y qué pasa con él? Al último le sacan los ojos, le sacaron los ojos y dice el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le dice, esto es lo último que vas a ver, y pum, y le sacó los ojos. ¿Y qué fue lo que vio al último? Que le degollaron a sus hijos. En su presencia se los degollaron, dijo, esto es lo último que vas a ver, y después le sacan los ojos. Y se lo llevó ¿para dónde? A la cárcel, después de haberle matado a sus hijos delante de él. Y todo eso sufrieron estas personas después de Josías, porque después de Josías, hermano, fue la cosa terrible, fue algo terrible. Afectó Jeremías, afectó el país, bueno, especialmente aquellas personas que querían obedecer a Dios, que querían servir a Dios, fueron afectados, se vieron afectados. Me imagino que esas personas que amaban la palabra de Dios, que amaban la ley de Jehová, dijeron, pues ya nos arruinamos, porque estos otros son una bola de perversos, pervertidos, y comienza a haber leyes contrarias. Hermano, y sucede en un país, entra un presidente que quiere aprobar la homosexualidad y quiere aprobar un montón de cosas paganas que van en contra de la voluntad de Dios, que el aborto y todas esas cosas, y uno dice, ay. Y al rato que comienzan a que quieran cerrar las iglesias o que quieran evitarnos a predicar y todas esas cosas, pues eso nos afecta a nosotros los cristianos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Nos afecta a nosotros y quisiéramos que hubiera un presidente o un rey que está de acuerdo con la palabra de Dios y que tengamos el apoyo y que tengamos la libertad de adorar a Dios. Y gracias a Dios, porque en este país pues hemos disfrutado de mucha libertad, pero puede llegar el momento en que se acaba. Hay que disfrutar. Bueno, el virus es el que nos ha prohibido, ¿verdad? Pero tomamos la decisión de cerrar el templo por razones obvias de la pandemia y por cuidarnos, todas esas cosas, y también respeto de la ley. Pero también tomamos la decisión de volver a reabrir el templo y decidimos hoy en esta mañana estar aquí, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, Josías decide irse a meter, como decimos, en las patas de los caballos y muere, y muchas personas fueron afectadas. Y qué importante, hermano, mire, nosotros como cabeza, como varones, mi decisión va a afectar a mi esposa y afecta a mis hijos. La decisión del varón va a afectar a la esposa, va a afectar a los hijos. La decisión de la mamá afecta a los hijos también. La decisión que se toma afecta a los hijos. Y la decisión de los niños, de los jovencitos, tú que ya estás... tienes uso de razón y ya tomas tus propias decisiones, va a afectar tu vida futura. Aquí en la tierra y también la eterna. Porque nuestras decisiones, hermanos, afectan nuestra vida terrenal
y también nuestra vida eterna. Porque cuando lleguemos allá al trono, delante del Señor Jesucristo, el Señor ahí nos va a leer la cartilla, ¿verdad? Como decimos, nos va a leer lo que hicimos. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea malo, sea bueno, nos va a premiar o no nos va a premiar. Pero, ¿afectan la vida eterna nuestras decisiones? Sí, afectan. Todo lo que decidamos nos va a afectar nuestra vida futura, nuestra vida terrenal futura y también la vida eterna. Entonces, hermanos, qué importante es decidir ser obedientes a la palabra de Dios. Podemos vivir una vida más tranquila, una vida en paz. Mire, Josué tomó una decisión equivocada y tuvo serios problemas. Yo voy a continuar hablando de esto de las decisiones. Mire, Satanás. ¿Usted cree que Satanás quiere ir al lago de fuego? ¿Usted cree que él quiere ir al lago de fuego? Él sabe que va para el lago de fuego, pero ¿usted cree que él quiere ir para allá? No quiere ir para allá. ¿Los demonios usted cree que quieren ir para el lago de fuego? No quieren ir para allá. ¿Pero qué pasó? Tomaron una decisión equivocada. ¿Usted cree que Judas quiere estar en el infierno? No quiere estar en el infierno, pero tomó una decisión equivocada. Entonces, hermanos, que se nos quede bien claro esto. Tenemos que tomar decisiones correctas, hermano. ¿Hemos decidido seguir a Cristo? Continuamos decidiendo obedecer a Cristo, obedecer al Señor. Vamos a leer rápidamente, hermanos, algunos versículos aquí del capítulo 36. Dice la palabra de Dios: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos. Aquí vemos las consecuencias, hermano. Ya no está aquel rey Josías que amaba al Señor, amaba la palabra de Dios, que deseaba obedecer la palabra de Dios. Bueno, viene el rey de Egipto y pone un yugo sobre Israel, sobre Jerusalén, y los condena a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro, y estableció el rey de Egipto a Eliakim. O sea, él es el que pone ahora el rey, él quita y él pone el rey de Egipto, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto, es como cautivo. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Ok, en el versículo 9 dice: de 8 años era Joacim. Aquí tenemos otro niño que comienza a reinar. Dice de 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días. 3 meses y 10 días le duró solamente su reino. ¿E hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Mire, 3 meses y 10 días, y con eso le bastó para hacer lo malo. De 23 años, versículo 11. De 23 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. O sea, no quiso. Rechazó la palabra de Dios. Dice el versículo 13: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Versículo 15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que se hubió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. La ira de Dios viene sobre de ellos. Ahora, hermanos, si somos hijos de Dios y tenemos una buena relación con nuestro Dios, eso se va a demostrar
con los hechos de humildad en nosotros. ¿A qué me refiero con la humildad? Bueno, pues estar dispuesto, ¿verdad? Estar dispuesto. Se va a demostrar en humildad, ¿sí? ¿Quiere ver, hermano? Vamos a ver a Filipenses y termino ahí. Filipenses capítulo 2, por favor, para terminar. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo. Entonces, hermanos, si todo lo contrario a humildad, ¿qué es? Orgullo, soberbia. Orgullo, rebeldía, soberbia. Todo lo contrario, ¿verdad?, a humildad. Y si estoy haciendo eso, lo contrario a humildad, pues no estoy demostrando que quiero o que estoy decidiendo obedecer al Señor Jesucristo. Hermanos, decidamos por la vida, decidamos por Jesucristo, decidamos ser humildes, porque la bendición es para cada uno de nosotros. Cuando somos humildes, Dios nos bendice. Si somos orgullosos y soberbios, pues Dios tendrá que tratar con nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios les ayude. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia y por su palabra. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Ayúdenos, oh Dios, a vivir de verdad para usted, a decidir vivir para usted. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Hermano Pablo.